Hola, hola, buenos días. Por favor, confirmen si me escuchan bien. Buenos días, profesor. ¿Sí se escucha? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por confirmar. Muy bien, sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy es lunes 7 de julio y vamos a empezar el desarrollo de la semana número 15. Por favor, todos nos ubicamos en la semana número 15 en nuestro curso de habilidad verbal para empezar a revisar nuestros textos de comprensión lectora. Muy bien, voy a compartir mi pantalla ahora mismo para poder empezar. Por favor, necesito su confirmación. Confirmen si pueden ver ahora mismo mi separata. Debe decir habilidad verbal semana 15. Por favor, confirmen con eso y empezamos. A ver, chicos y chicas, por favor, necesito que confirmen si pueden ver mi separata, la separata de la semana 15, para poder empezar. ¿Se ve? Estoy proyectándola ahorita mismo. Deberían ver semana 15, habilidad verbal. ¿Se ve? ¿Qué se visualiza, profesor? Gracias, muchas gracias por confirmar. Te agradezco nuevamente por responder y poder empezar. Muy bien, la separata número 15 de nuestro curso está dedicada al sentido contextual. A ver, les voy a hacer un recordatorio. En nuestro curso, nosotros nos dedicamos básicamente a resolver preguntas de opción múltiple, es decir, a enfrentar textos con preguntas formuladas sobre la base de dicho texto y cada una de esas preguntas tiene 5 alternativas. Esas preguntas están ordenadas en 5 niveles, es decir, hay algo así como 5 tipos de preguntas. La primera clase de preguntas se conoce como la pregunta de jerarquía textual. En la pregunta de jerarquía textual nos piden establecer o bien el tema central, o bien la idea principal, o bien el mejor resumen o síntesis del texto que hemos leído. También encontramos la pregunta de sentido contextual, sería el segundo tipo de preguntas, que son las preguntas que vamos a examinar esta semana. La pregunta de sentido contextual tiene la finalidad de interpretar adecuadamente el significado de una palabra en función del contexto en el que aparece. Así, es importante distinguir que las palabras pueden denotar algo cuando apelamos a su significado literal, al significado que manda el diccionario, pero también podemos pensar en las palabras que no solamente denotan, sino que también pueden connotar. Y cuando nos piden la connotación de una palabra, entonces hay que hacer una interpretación adicional, ya que la connotación no tiene que ver con el significado literal, sino más bien con un significado que se desprende y además depende del contexto en el que aparecen las palabras. Ese es el segundo tipo de preguntas, la pregunta de sentido contextual. El tercer tipo de preguntas son las preguntas de incompatibilidad, el cuarto tipo de preguntas son las preguntas de inferencia y el último tipo de preguntas son las preguntas de extrapolación. Muy bien, esta semana nos vamos a dedicar a examinar un poco más la pregunta de sentido contextual. Voy a dar algunos detalles
y también resolveremos algunas actividades. Ahora vamos a comenzar por la parte final de nuestra separata. Nos ubicamos todos en la parte final. Vamos a ver que en la parte final hay una pequeña semblanza o bosquejo biográfico de Fernando Fuenzalida, que es un intelectual sanmarquino. Este texto no tiene preguntas formuladas, ustedes deben leerlo por curiosidad intelectual. Vamos a pasar a resolver el texto que aparece formulado en inglés, ¿ya? El texto que aparece formulado en inglés. Sección C, passage, dice. Muy bien, todos nos ubicamos aquí. Empieza así. It has long been true that women are paid less than men at work. Esta primera parte, esta primera línea nos está diciendo, se sabe desde hace mucho tiempo que las mujeres son remuneradas en menor proporción que los hombres en el trabajo. Es decir, que a las mujeres se les paga menos que a los hombres en el trabajo. Vamos a leer este texto que está en inglés y vamos a responder las preguntas de opción múltiple. Chicos y chicas, los textos en inglés, por favor, es imperativo, es necesario que ustedes enfrenten el texto en inglés sin la ayuda de la inteligencia artificial o de su celular. Tenemos que simular las condiciones del examen, condiciones que a ustedes les impiden tener algún dispositivo electrónico en el examen mismo. Por lo tanto, acostumbrémonos, al menos en nuestra primera aproximación al texto, a leer y entender sin la ayuda de ningún dispositivo electrónico. Por favor, hagamos todo lo posible por comprender con nuestro repertorio conceptual, con nuestros propios recursos. Luego, en la explicación del texto, yo voy a aclarar muchas cosas y ustedes también podrán usar algún dispositivo electrónico. Les pido encarecidamente, por favor, que intenten resolver este texto sin ningún dispositivo electrónico a la mano. Les voy a dar 10 minutos exactamente para este texto. Es un texto en inglés de dificultad intermedia. Por favor, empiecen ahora mismo. Muy bien, chicos, tiempo cumplido. Vamos a empezar a revisar nuestro primer texto. Se trata del texto en inglés. Por favor, todos prestamos atención. Voy a proyectar nuevamente mi pantalla para que se pueda visualizar el texto en inglés. Muy bien, ahora mismo deberíamos estar viendo el texto en inglés. Se encuentra en la sección C, la última parte de nuestra separata número 15. Veamos entonces, dice sección C, passage. Empecemos. Dice así, it has long been true that women are paid less than men at work. Se sabe desde hace mucho tiempo, se sabe que es verdad desde hace mucho tiempo que las mujeres son menos remuneradas que los hombres en el trabajo. It turns out those patterns start as early as childhood. Resulta que estos patrones de desigualdad, se entiende, empiezan a una edad muy temprana, ¿no? En la infancia, dice. Estos patrones de desigualdad que finalmente repercuten en esta brecha salarial, estos patrones surgen tan temprano como la infancia. Although there are a few signs that a gap is shrinking, ya, aquí la palabra gap literalmente significa abismo o brecha, ¿ya? Gap. Aunque hay algunas señales, algunos signos que la brecha is shrinking, es decir, que la brecha se está estrechando, que la brecha se está reduciendo, se refieren a la brecha salarial, ¿no? A esta diferencia que existe en lo que refiere a las remuneraciones entre hombres y mujeres. El párrafo, o la línea que estoy sombreando dice lo siguiente. Aunque hay algunos signos de que la brecha está estrechándose, está disminuyendo, a variety of data shows that girls still spend more time on household chores than boys do. Toda esta partecita que estoy sombreando dice lo siguiente.
Aunque hay muchas señales de que la brecha se está reduciendo, una gran cantidad de información muestra que las chicas still spend more time. Todavía emplean más tiempo o pasan más tiempo en las tareas domésticas que los chicos. Household chores son las tareas domésticas. Es decir, a pesar de que hay un avance, ya que la brecha esta está reduciéndose, a pesar de eso, una gran cantidad de información nos muestra que las chicas emplean más tiempo, usan más tiempo en las tareas domésticas que los chicos. They are also paid less than boys for doing chores and have smaller allowances. Muy bien, incluso podemos traducir esta parte, ¿no? Lo que nos están diciendo ahí es que incluso son menos pagadas que los chicos por estas tareas. Se refiere a las tareas domésticas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en dos personas, varón y mujer, que realizan tareas domésticas como las de limpieza y tal, ¿no? También se les paga menos que a los chicos por hacer tareas y tienen asignaciones más pequeñas. En este caso, la palabra allowance ha sido traducida como asignación. Es decir, todavía vemos que las chicas emplean más tiempo en las tareas domésticas que los chicos. Se refiere a cómo han sido criados, al tiempo que utilizan para las tareas domésticas en el hogar. También se les paga menos que a los chicos por realizar tareas domésticas y reciben menores asignaciones, menores gratificaciones, en fin. Shouldering more responsibilities at home is a big reason women are paid less than men and fall behind men in their careers, researchers say. Asumir más responsabilidades en casa es una gran razón por las que las mujeres son menos retribuidas que los hombres y por qué dejan atrás sus carreras, según los investigadores. Aquí está, la traducción nos ayuda. Asumir más responsabilidades en el hogar es una de las principales razones por las que las mujeres ganan menos que los hombres y se quedan atrás en sus carreras, según los investigadores. O sea, el hecho de que la mujer tenga que asumir roles domésticos, esa también es una de las razones, una razón importante por las que se les paga menos a las mujeres. Achieving equality, they argue, will require, es decir, lograr la igualdad, según argumentan, no solamente requiere preparar a las chicas para el trabajo remunerado, sino que también implica enseñarle a los chicos a realizar trabajo no remunerado. O sea, lo que nos están tratando de decir aquí es que no solamente hay que preparar a las chicas para el trabajo remunerado en una empresa, en una tienda, sino que también hay que enseñarle a los chicos a realizar unpaid work, es decir, a realizar las tareas del hogar por las que normalmente no se les paga a nadie, ¿no? Por ejemplo, en un hogar convencional, quien suele realizar las tareas del hogar es la madre. Digo, en un hogar convencional, ¿no? Y como saben, a la madre no se le paga por realizar esas tareas, se considera que es su deber, parte de su responsabilidad o su rol de madre. Pues bien, lo que está tratando de hacer el texto es mostrar que nosotros podemos cambiar esta perspectiva entre las personas si es que les enseñamos a las chicas a prepararse para el trabajo remunerado, pero también si les enseñamos a los chicos a hacer trabajo que no se remunera. Es decir, si les enseñamos a los chicos a lavar los trastes, a limpiar la casa, a lavar la ropa, en fin. Lograr la igualdad, argumentan, requerirá no solo preparar a las niñas para el trabajo remunerado, sino también enseñar a los niños a realizar trabajo no remunerado. Being involved with the household from a young age, involucrarse con las tareas del hogar desde una edad temprana, is how most children learn. Es la manera en la que muchos niños aprenden estas habilidades, dice Sandra Hoffert, una socióloga de la Universidad de Maryland. Estar involucrado en las tareas del hogar desde una edad temprana es como la mayoría de los niños aprenden estas habilidades. Con lo cual, sería importante enseñarle a los chicos también a realizar este tipo de actividades no remuneradas, es decir, las tareas domésticas.
It found differences based on parents' education. Los hallazgos dicen que hay diferencias de acuerdo con la educación que tienen los padres. Por ejemplo, miren esto. Children of educated parents spend less time on chores overall, but the difference is almost among girls. Los niños de padres que han recibido educación universitaria spend less time, usan o pasan menos tiempo realizando tareas domésticas, pero la diferencia es casi exclusivamente entre las niñas. A ver, los hijos de padres con educación universitaria pasan menos tiempo en las tareas del hogar en general. Esto seguramente se debe a que aquellos padres que han tenido educación universitaria valoran más las facultades intelectuales que se adquieren en la universidad que las tareas domésticas, ¿no? Los hijos de padres con educación universitaria pasan menos tiempo en las tareas del hogar en general, pero la diferencia es casi exclusivamente entre las niñas. Las hijas de padres que se han educado en la universidad pasan 25% menos tiempo en tareas que las hijas de padres que no han recibido más educación que la educación secundaria. Se correlaciona con lo que les digo, ¿no? Las hijas of college graduates, es decir, las hijas de aquellos que han estudiado en la universidad, pasan 25% menos tiempo en tareas del hogar que las hijas de padres que solamente han tenido educación secundaria. Ahí está, la traducción nos ayuda aquí a la derecha. Las hijas de graduados universitarios pasan un 25% menos de tiempo en quehaceres que las hijas de padres con no más que un diploma de secundaria. But they still spend 11 minutes more a day than sons. Pero incluso, miren, incluso entre la gente que ha recibido educación universitaria, aún así, las hijas de esas personas que han recibido educación universitaria, todavía pasan más tiempo que los hijos realizando tareas domésticas. Claro, la brecha se achica, pero incluso entre las personas que han recibido educación universitaria, todavía subsiste la idea de que las chicas tienen que dedicarse a las tareas domésticas en lugar de los chicos. But they still spend 11 minutes more a day than sons. Educated parents, los padres que han recibido educación, parecen haber cambiado sus expectativas respecto de sus hijas, claro, ¿no? Porque les hacen pasar menos tiempo en las tareas domésticas, pero no respecto de sus hijos. Claro, porque a ellos los siguen educando desde el privilegio, ¿no? No los involucran en las actividades domésticas, en las tareas del hogar. Muy bien. En la pregunta número 1, what is the best summary of the passage? Es decir, ¿cuál es el mejor resumen del texto? La respuesta está en la alternativa D. Hay estudios de la Universidad de Maryland que aseguran que la inequality, es decir, que la desigualdad de sueldos entre niños y niñas, entre hombres y mujeres, empiezan desde la infancia. Es decir, esa brecha salarial, esa desigualdad en el trato adulto a las personas que realizan un mismo trabajo, esa manera discriminatoria, tiene sus orígenes en la infancia, ¿no? Y sobre todo está relacionado con la asignación de las tareas del hogar. Así que la D es la respuesta. En la pregunta número 2, el sinónimo contextual de la palabra gap. Gap significa brecha. Aunque hay algunas señales de que la brecha se está acortando, una gran variedad de información nos dice que las chicas todavía pasan más tiempo en las tareas del hogar que los chicos. Ahí está. Aunque hay algunas señales de que la brecha se está reduciendo, aquí la palabra gap ha sido traducida como brecha. Brecha, en este caso, quiere decir que hay una diferencia, ¿no?, entre el sueldo que reciben los varones y las mujeres. Esa diferencia se expresa en la alternativa A, dissimilarity. The term gap, la palabra gap, refers to the differentiation, a la diferencia en el tratamiento que se hace entre hombres y mujeres. Es una desemejanza o disimilitud. La respuesta está en la alternativa A, dissimilarity, es decir, desemejanza, trato desigual. 2A. 3. Se infiere que la diferenciación entre chicos y chicas, la respuesta está en la C. It is maintained even when his parents have university studies.
La diferenciación entre chicos y chicas aún se mantiene, incluso cuando los padres han recibido estudios universitarios. Claro, la diferencia, la brecha se acorta, ¿no? Pero todavía se mantiene. Eso lo podemos sacar de aquí, miren. Los chicos de la gente que ha recibido educación en un college, es decir, en una universidad, los hijos de esa gente pasan menos tiempo realizando tareas del hogar. Las hijas de graduados universitarios pasan 25% menos tiempo en tareas domésticas que las hijas de aquellos padres que no han recibido educación universitaria. Pero ellas, they still spend, aún pasan 11 minutos más al día que sus hijos. O sea, incluso entre la gente que ha recibido educación universitaria, ocurre que esa gente con educación universitaria aún así establece diferencias entre los chicos y las chicas. Claro que la diferencia es menor, ¿no? Pero todavía hay diferencias. Así que se infiere que la diferenciación entre chicos y chicas se mantiene incluso cuando los padres han recibido estudios universitarios. 3C. 4. Regarding reading. A propósito de la lectura, ¿es compatible afirmar que? La respuesta está en la B. Regardless of the parents' education, girls do domestic chores longer than boys. A pesar, ¿no? A pesar de, o independientemente de la educación de los padres, las chicas todavía realizan tareas domésticas durante más tiempo que los chicos. Así es. 4, B de barco, B de barco. Y por último, la pregunta número 5. If teaching, si la enseñanza sobre la igualdad de género fuese una prioridad en las universidades, si la enseñanza sobre igualdad de género fuese una prioridad entre las universidades, seguramente la brecha se acortaría todavía más, al menos entre la gente que ha recibido educación superior, ¿no? Los hijos de padres con estudios o carreras universitarias no tendrían ninguna diferenciación en lo que respecta a las tareas domésticas. La respuesta está en la alternativa D. D de dedo, D de dedo. Muy bien, chicos y chicas. Continuemos entonces. Estamos viendo hasta aquí el texto en inglés. Ahora vamos a continuar hacia atrás, ¿ya? Hacia atrás. Backwards, backwards. En el texto número 3, dice así: la ciencia no es ese proceso fríamente objetivo y chirriantemente limpio que a veces se pinta. Así dice el texto, ¿no? Ya, es el texto que está justo antes del texto en inglés. Así empieza: la ciencia no es ese proceso fríamente objetivo y chirriantemente limpio que a veces se pinta. Oigan, tenemos que hacer algunas modificaciones. Por favor, les pido que presten atención. Algunas modificaciones para poder avanzar con ese texto. ¿Ya? Estamos en el texto que está justo antes del texto en inglés. Justo antes del texto en inglés. Muy bien, una primera modificación. En la pregunta número 4, dice así: sobre el planteamiento de hipótesis y las respuestas que éstas generan, así dice la pregunta 4. Sobre el planteamiento de hipótesis y las respuestas que éstas generan, oigan, nos ubicamos todos en la alternativa C. Dice así: los seguidores de Darwin carecieron de herramientas sólidas para cuestionar. En la pregunta 4, alternativa C, dice así: los seguidores de Darwin carecieron de herramientas sólidas para cuestionar. En vez de la palabra carecieron, deben escribir la palabra dispusieron. Repito, pregunta número 4, alternativa C. Debe decir, los seguidores de Darwin dispusieron de herramientas sólidas para cuestionar. Eso debe decir, dispusieron. En vez de carecieron, dispusieron. Luego, en la alternativa D, de dedo, dice así: la lingüística como ciencia evidenciaba mayor aceptación que la antropología. Ya, debe decir. La lingüística como ciencia evidenciaba menor aceptación que la antropología. Repito, pregunta número 4, alternativa D de dedo. Pregunta número 4, alternativa D de dedo. La lingüística como ciencia evidenciaba menor, eso debe decir, evidenciaba menor aceptación que la antropología. Muy bien. Dicho esto, por favor respondan ese texto que tiene formuladas 5 preguntas
Tienen 8 minutos para esa actividad. Por favor, empiecen ahora, texto 3, el texto que está justo antes del texto en inglés. Empiecen ahora, por favor. Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces con nuestro análisis de los textos. Nuevamente voy a compartir mi pantalla para poder visualizar el texto con el que estamos trabajando ahora. Por favor, todos nos ubicamos en el texto que se encuentra justo antes del texto en inglés. Ahora mismo deben estar viendo ese texto. Se trata del texto número 3. Texto número 3. Empecemos entonces. Dice así: la ciencia no es ese proceso fríamente objetivo y chirriantemente limpio que a veces se pinta. A veces hay cuestiones anecdóticas en el ámbito de la ciencia. No siempre su desarrollo es estrictamente racional, quiere decir. No es ese proceso fríamente objetivo y chirriantemente limpio que a veces se pinta. Es un proceso falible. La palabra falible significa que se puede equivocar, que se equivoca. Es un proceso falible que puede fallar, llevado a cabo por humanos que, al igual que nosotros, se ven llevados por pasiones y presupuestos que no siempre se reconocen como tales. ¿Por qué nos están hablando de esta manera? Porque vamos a ver que hay una confrontación entre un lingüista llamado Max Müller y, por otra parte, el naturalista inglés del siglo XIX, Charles Darwin. Max Müller descalificó las tesis de Darwin con respecto al lenguaje y las descalificó de manera que hoy podríamos considerar injustificada. Sin embargo, esa descalificación ocurrió y además gozó de la aceptación de los intelectuales de aquella época. Muy bien, entonces nos dicen, el proceso de la ciencia es un proceso falible llevado a cabo por humanos que, al igual que nosotros, se ven llevados por pasiones y presupuestos que no siempre se reconocen como tales. Si no fuésemos unos primates tosudos, es decir, tercos, obstinados y contradictorios que quieren ser animales alfa, no tendríamos la energía de impulsar las buenas ideas nuevas hasta conseguir que sean aceptadas. Si los primates no hubieran desarrollado el altruismo recíproco, el altruismo es el desprendimiento o generosidad que efectúa un individuo para beneficiar a sus semejantes. ¿Ya? Así se llama esa acción, altruismo. Repito, el altruismo se concibe como el sacrificio de un individuo por sus semejantes. Si los primates no hubieran desarrollado el altruismo recíproco, no habríamos formado alianzas para apoyar esas buenas ideas nuevas y abolir las malas ideas viejas que se interponían en su camino. Y no hubiésemos tenido lenguaje, con lo que no habríamos podido disponer de ningún tipo de ciencia. Y por supuesto, en una alianza, cada uno apoya a los suyos contra los de enfrente, pase lo que pase. Por si fuera poco, la ciencia tiene una historia, y esa historia configura el modo en que se enfocan los asuntos, además de contribuir a determinar los bandos a los que la gente se adhiere en estas cuestiones. Ya, lo que estamos viendo aquí es que va a surgir una disputa intelectual, una disputa entre Darwin por una parte y Max Müller por otra. Y que en esa disputa se generan dos bandos o facciones. Se entiende que en este caso son bandos académicos, ¿no? Son intelectuales que están respaldando la idea de Max Müller por una parte y por otro lado intelectuales que apoyan las ideas de Darwin por otra. Y por supuesto, en una alianza cada uno apoya a los suyos contra los de enfrente, pase lo que pase. Por si fuera poco, la ciencia tiene una historia y esa historia configura el mundo en que se enfocan los asuntos, además de contribuir a determinar los bandos a los que la gente se adhiere, a los que la gente se suma en estas cuestiones. Así, por ejemplo, tras la publicación de El origen de las especies, Darwin entró en conflicto con Max Müller, un destacado lingüista de su época. Cobijándose bajo el manto de Descartes, que había opinado, dando así contenido filosófico al enfoque judeo-cristiano,
Cobijándose bajo el manto de Descartes, que había opinado que los hombres y los animales eran irrevocablemente distintos, Müller declaró que el lenguaje era el Rubicón que ningún bruto se atrevería a traspasar. Oigan, aquí hay una alusión a la historia y en parte también a la geografía con esto del Rubicón. Miren, vamos a hacer una búsqueda cuando no conozcamos un concepto. Vamos a poner el Rubicón. Y esto nos va a aludir a un pasaje de la historia antigua. Miren, Rubicón puede referirse a un río en Italia o a una expresión que significa tomar una decisión irreversible que conlleva un alto riesgo. El río Rubicón marcaba la frontera entre la Galia cisalpina e Italia, y cruzarlo con tropas era un acto prohibido que desencadenó la guerra civil romana. En la actualidad, cruzar el Rubicón se utiliza para describir un punto de no retorno, una decisión que implica un riesgo considerable y un cambio irreversible. ¿Bien? Es un río, ¿no? Es un río al que se alude en la historia de la antigua Roma. Río poco profundo, de régimen torrencial, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, cuando uno dice vamos a establecer un Rubicón, lo que está estableciendo es una especie de límite infranqueable, ¿ya? Una especie de límite que no se puede traspasar. Y en ese sentido están utilizando la expresión por aquí. Miren, ¿eh? Así, por ejemplo, tras la publicación del Origen de las Especies, Darwin entró en conflicto con Max Müller, un destacado lingüista de su época. Vamos a ver qué dijo Max Müller. Cobijándose en el manto de Descartes, que había opinado que los hombres y los animales eran irrevocablemente distintos, o sea, citando a Descartes, Descartes había dicho que los hombres y los animales son profundamente distintos. Cobijándose en la opinión de Descartes, Müller declaró que el lenguaje era el Rubicón, o sea, era el límite infranqueable, era el Rubicón que ningún bruto se atrevería a traspasar. La palabra bruto se refiere a los animales. El Rubicón el lenguaje era el Rubicón que ningún bruto se atrevería a traspasar, lo que significa que solamente los seres humanos han desarrollado lenguaje y esta es una facultad exclusivamente humana que no puede aparecer ni por asomo en ninguna otra especie animal. Darwin, por su parte, declaró, contestando a Müller, que alguien plenamente convencido, como yo lo estoy, de que el hombre desciende de algún animal inferior, está casi obligado a creer a priori, es decir, de antemano, que el lenguaje articulado se ha desarrollado a partir de gritos inarticulados. O sea, en contra de la opinión de Müller, que dice que el lenguaje es el Rubicón, el límite infranqueable que distingue a animales de seres humanos, lo que dice Darwin, desde su perspectiva evolutiva, es que ese lenguaje que nosotros tenemos seguramente es la evolución de los gritos articulados que tenían nuestros ancestros. Ya sabemos nosotros ahora que los chimpancés, los orangutanes y los seres humanos tuvieron un ancestro común, ¿no? Un ancestro común mucho más remoto, mucho más antiguo en el tiempo. Así que desde su perspectiva evolucionista, Darwin está en contra de Müller y por eso declaró, contestando a Müller, que alguien plenamente convencido como yo lo estoy, de que el hombre desciende de algún animal inferior, está casi obligado a creer a priori que el lenguaje articulado se ha desarrollado a partir de gritos inarticulados. Los sonidos guturales que producían nuestros ancestros, el ancestro común entre el chimpancé, el orangután y nosotros, esos sonidos inarticulados han dado lugar al lenguaje. Bueno, Müller no estaba de acuerdo. Como respuesta, Müller ridiculizó lo que denominó teorías guau guau y ba de Darwin sobre el origen del lenguaje. O sea, se burló de las teorías de Darwin, ¿no? Algo así como, sí, pues son teorías guau guau, es decir, teorías que quieren indicar que los animales podrían tener lenguaje, ¿no? Y por eso es que alude a esta onomatopeya guau guau que se refiere a la forma en que ladran los perros.
Como respuesta, Müller ridiculizó lo que denominó teorías guau guau y ba ba de Darwin sobre el origen del lenguaje. Y sus seguidores, los seguidores de Müller, lograron persuadir a la Sociedad Lingüística de París para que eliminara todas las conferencias sobre evolución del lenguaje de sus reuniones y publicaciones. O sea que no solamente estuvieron en contra de las tesis de Darwin, sino que Müller y sus seguidores llegaron a hacer que la Sociedad Lingüística de París excluyera, quitara, eliminara todas las conferencias sobre evolución del lenguaje de sus reuniones y publicaciones, para desestimar esta idea de que el lenguaje podría ser una adaptación evolutiva. La prohibición de París salvó al mundo de un gran número de especulaciones apresuradas, pues debió pasar mucho tiempo antes de que la gente supiera lo suficiente acerca del lenguaje, los antepasados humanos y el cerebro para elaborar hipótesis medio inteligentes sobre cómo evolucionó. Hoy sabemos que las tesis darwinianas son correctas, pero claro, en ese momento, los seguidores de Darwin no tenían todavía las herramientas suficientes como para poder establecer que el lenguaje también era una adaptación evolutiva. Y por eso es que en ese momento lo único que podían hacer los seguidores de Darwin era especular, es decir, empezar a formular teorías sin ninguna base empírica, sin ningún correlato empírico. Por eso dice, la prohibición de París, la prohibición que Müller y sus seguidores promovieron, es decir, la que eliminó de las publicaciones y de la discusión intelectual en París cualquier influjo evolucionista. La prohibición de París salvó al mundo de un gran número de especulaciones apresuradas, pues debió pasar mucho tiempo antes de que la gente supiera lo suficiente acerca del lenguaje, los antepasados humanos y el cerebro para poder elaborar hipótesis medio inteligentes sobre cómo evolucionó. Claro, hoy tenemos mejores herramientas para saber cómo evolucionó en el lenguaje. En aquella época, en el siglo XIX, no se disponía de esas herramientas. En rigor, como en el caso anterior, la ciencia es perfectible y no está alejada del conflicto y de las tensiones. En este caso, hemos visto cómo una disputa entre Müller y Darwin hizo que vetaran las ideas evolucionistas con respecto al lenguaje. Hoy sabemos que ese fue un error, hoy sabemos que el lenguaje también ha evolucionado, pero en aquella época esa prohibición por lo menos impidió que surgieran teorías, digamos, poco maduras, teorías que no tenían base empírica y de perfil además evolucionista sobre el lenguaje. Muy bien, pregunta número 1. La exposición del autor se centra en, la respuesta está en la alternativa C, el desarrollo científico como un proceso signado, es decir, caracterizado por confrontaciones. En este caso hemos visto la confrontación entre Darwin y Müller. Y de hecho el texto empieza diciéndonos que pues la gente se suele incluir dentro de ciertos bandos para defender un determinado punto de vista, y el caso concreto aquí es la confrontación, la disputa entre Darwin y Müller. 1, C de casa, C de casa. 2, la palabra bando. La palabra bando se encuentra por aquí. Por si fuera poco, la ciencia tiene una historia y esa historia configura el modo en que se enfocan los asuntos, además de contribuir a determinar los bandos a los que la gente se adhiere en estas cuestiones. Por supuesto, son bandos intelectuales, porque lo que se está haciendo es discutir ideas y asumir posiciones distintas, ¿no? Ya, esos bandos intelectuales aquí tienen que ver con posturas, ¿no? Con posturas intelectuales. La alternativa B de barco es la respuesta. La palabra bando se puede reemplazar por postura, postura. Gavilla es un grupo de gente de mal vivir, como cuando uno dice una gavilla de delincuentes, por ejemplo, ¿no? Ya, B de barco es la respuesta, postura. 3. Es incompatible con el desarrollo textual afirmar que los autores niegan el gregarismo prístino en la aparición de la ciencia. Ya, la palabra gregario significa social, comunitario.
Por ejemplo, si nosotros decimos que el hombre es un animal gregario, lo que estamos diciendo es que es un animal social que vive junto a otros individuos. Lo mismo podemos decir de los lobos. Los lobos son criaturas gregarias. Los leones también son criaturas gregarias, cazan en grupo. Los seres humanos, las hormigas, las abejas también son gregarias. Ya, muy bien. La pregunta dicen, ¿es incompatible con el desarrollo textual afirmar que los autores niegan el gregarismo prístino? Prístino es antiguo. El gregarismo antiguo en la aparición de la ciencia. Claro, si, si el gregarismo hubiese sido la característica del desarrollo de la ciencia, eso significa que todos los autores habrían coincidido en un punto de vista, ¿no? Habrían confluido en un punto de vista. En el texto se dice que no es así. En el texto se dice más bien que lo que hay es confrontación, lo que hay es oposición de ideas en contra del gregarismo. O sea, el desarrollo de la ciencia no habría sido caracterizado por el gregarismo, más bien por la confrontación, por la disputa entre bandos opuestos. Es incompatible con el desarrollo textual afirmar que los autores niegan el gregarismo prístino en la aparición de la ciencia, pues proponen que el altruismo derivó en alianzas para impulsar las innovaciones. Los autores consideran que la conducta altruista permitió que nuestros ancestros realicen alianzas a fin de apoyar las ideas nuevas y desechar las viejas. Es por ello que resulta incompatible afirmar que estos niegan el gregarismo como catalizador. La respuesta está en la alternativa D. Los autores niegan el gregarismo en la ciencia, ya que proponen que el altruismo, es decir, el hecho de que unas personas ayuden a otras, derivó o dio lugar a alianzas para impulsar las innovaciones. Esas alianzas se dan en el contexto de la confrontación. Por ejemplo, Müller y sus seguidores están aliados para defender un punto de vista. Darwin y sus seguidores están aliados para defender el punto de vista contrario. 3. D de dedo, D de dedo. 4. En la 4 hemos hecho algunas correcciones. Por ejemplo, les dicté esta corrección. En vez de la palabra carecieron, debe decir dispusieron, y en vez de la palabra mayor, debe decir menor. Sobre el planteamiento de hipótesis y las respuestas que éstas generan, una idea que se desprende del texto es que la respuesta está en la A. Gatillaron, históricamente y en ciertos casos, argucias carentes de objetividad. Lo que ocurre es que en el contexto de las ideas de Darwin, surge Müller que confronta las ideas de Darwin. Sobre el planteamiento de hipótesis, por ejemplo, la hipótesis darwiniana, y las respuestas que éstas generan, por ejemplo, la respuesta de los seguidores de Müller y sus seguidores. Una idea que se desprende del texto es que gatillaron históricamente y en ciertos casos argucias carentes de objetividad. Lo que ocurre es que Müller descalificó las tesis de Darwin utilizando una argucia. Llegó a ridiculizar incluso la hipótesis de Darwin diciendo que esa es una teoría guau guau y ba, etcétera, ¿no? Aquí lo tenemos, miren. Como respuesta, Müller ridiculizó lo que denominó teorías guau guau y ba de Darwin sobre el origen del lenguaje. La respuesta está en la alternativa A. Gatillaron históricamente y en ciertos casos argucias carentes de objetividad. La ridiculización que hizo Müller de la postura de Darwin es una estratagema, un truco, un ardid. La A es la respuesta. Y finalmente, la pregunta 5. Si la prohibición de París hubiera sido evitada, la prohibición de París consistió en señalar que en pedir que se eliminaran, que se excluyeran todas las investigaciones vinculadas con la evolución respecto del lenguaje. Si la prohibición de París hubiera sido evitada, las aproximaciones acerca del lenguaje habrían sido inconsistentes, porque recuerden que en el texto dicen que esa prohibición salvó al mundo de reflexiones apresuradas sobre el lenguaje, pues en esa época se sabía poco sobre el cerebro, se sabía poco sobre el lenguaje, poco sobre la genética, poco sobre la evolución. Si la prohibición de París hubiera sido evitada, las aproximaciones acerca del lenguaje habrían sido inconsistentes. La respuesta está en la alternativa D, D de dedo, D de dedo. Muy bien, jóvenes. Sigamos avanzando entonces con la resolución de nuestros textos. Vamos a ver
Un texto más, el texto que aparece en la sección B. Nos ubicamos todos, por favor, en el texto que aparece en la sección B. Ahí lo tenemos. Sección B, texto 1. Dice así. El priming es un tipo de aprendizaje implícito que facilita el procesamiento de un material específico. Todos nos ubicamos aquí. Sección B, texto número 1. Este texto tiene 5 preguntas formuladas, pero hay una corrección que tenemos que hacer. Por favor, nos ubicamos todos aquí. Sección B, texto 1. Todos presten atención, por favor. Voy a dar unas correcciones. Sección B, texto 1. El priming es un tipo de aprendizaje implícito. Nos ubicamos todos en la pregunta número 5. Pregunta número 5. Todos en la pregunta 5, por favor. En la pregunta número 5, la respuesta, mejor dicho, la modificación está en la alternativa C. La alternativa C dice así: la memoria carecería de importancia en el proceso cognitivo. Pregunta 5, alternativa C. Pregunta 5, alternativa C. Dice, la memoria carecería de importancia en el proceso cognitivo. Debe decir, la memoria cobraría más importancia en el proceso cognitivo. Repito, pregunta número 5, alternativa C de casa. Pregunta número 5, alternativa C de casa. Debe decir, la memoria cobraría más importancia en el proceso cognitivo. Eso debe decir. La memoria cobraría más importancia en el proceso cognitivo. ¿Ya? Muy bien, esa es la modificación que tienen que hacer. Por favor, tienen 8 minutos para leer y responder este texto. Sección B, texto número 1. 8 minutos, por favor, todos pónganse a leer y a responder ese texto.
Muy bien, chicos, vamos a continuar con el análisis de nuestro texto. Ahora nos vamos a ubicar aquí en la sección B, texto número 1. Por favor, todos nos ubicamos en la sección B, texto número 1. Empecemos a leer este texto. Dice así: el priming es un tipo de aprendizaje implícito que facilita el procesamiento de un material específico al cual hemos sido expuestos anteriormente. Este tipo de aprendizaje presupone que nosotros hemos sido expuestos a un estímulo previo, ¿no? Miren, el mejor ejemplo es este. Observen. Este es un ejemplo del priming. Este es un estímulo previo. Acá dice set one, ¿verdad? Set significa conjunto. En este caso tenemos un conjunto de manchas, ¿no? Conjunto 1 no se aprecia muy bien. Conjunto 2 se empieza a dibujar un poquito más. Conjunto 3 va tomando forma. Y el conjunto 4 ya está un poco más claro. Y el conjunto 5 muchísimo más claro aún. Tenemos a un elefante y un paraguas. Entonces, la idea es que los estímulos previos son los iniciales, ¿verdad? Ya, este es un ejemplo del priming. Nuevamente. El priming es un tipo de aprendizaje implícito que facilita el procesamiento de un material específico al cual hemos sido expuestos anteriormente. Es decir, mejora el rendimiento en una tarea, ya sea en precisión, en velocidad o en ambos, cuando se ha tenido una experiencia previa con estímulos. Este tipo de aprendizaje se forma y se evoca automáticamente sin que sea necesaria la intervención de procesos conscientes como el aprendizaje explícito. O sea, no te lo tienen que enseñar, ¿no? Claro, no te lo tienen que enseñar. A nosotros nos enseñan explícitamente a sumar, a multiplicar, a leer, pero aquí no hace falta que nos enseñen explícitamente que, que el conjunto 2 está mejor definido que el conjunto 1, que el conjunto 3 está mejor definido que el conjunto 2 y así, ¿no? Esto no se enseña específicamente, sino que nos van mostrando el conjunto 1, luego el conjunto 2 y algunas personas, incluso para el conjunto 2, algunas personas ya se dan cuenta, ¿no? Elefante y sombrilla. Para el conjunto 3 queda mucho más claro, ¿verdad? Ya, esa es la idea. Este tipo de aprendizaje se forma y se evoca automáticamente sin que sea necesaria la intervención de procesos conscientes como el aprendizaje explícito. Es un aprendizaje muy efectivo y duradero que hace más rápida y precisa nuestra percepción y comprensión de determinados estímulos. La percepción de nuestro entorno y de los estímulos que lo componen hace que se genere una huella némica de dicho entorno. Oigan, la palabra némica alude a la memoria, ¿ya? Némico es un sinónimo de mnemónico. ¿Y qué significa eso? Relativo a la memoria. Miren, vamos a... Cuando no conozcan el significado de una palabra, es conveniente buscar en el diccionario, así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar aquí, escribo la palabra DRAE, Diccionario de la Real Academia Española, y entonces vamos a ver que se nos aparecen opciones, y vamos a hacer clic aquí donde dice diccionario. Ahí voy a escribir la palabra mnémico, miren, mnémico, ahí está. Como ustedes podrán apreciar, la palabra mnémico me remite a mnemónico, miren, mnémico, mnemónico. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa mnemónico? Vamos a hacer clic ahí, perteneciente o relativo a la memoria, ¿no? Así que la palabra mnémico, mnemónico, se refiere a la memoria.
La percepción de nuestro entorno y de los estímulos que lo componen hace que se genere una huella némica, una huella en la memoria, ¿no? En nuestra memoria de dicho entorno. Y posteriormente esta huella es activada por impulsos iguales o similares a los procesados, lo que hace que la información previa sea recuperada, facilitando el procesamiento tanto de información nueva como la de ya familiar. El priming perceptual, un tipo de priming en particular que tiene que ver con nuestras percepciones, concretamente con las percepciones visuales. El priming perceptual refleja el procesamiento previo de los aspectos perceptuales del estímulo y es fácilmente observable en pruebas de memoria indirectas en las que el procesamiento de la información está guiado por las propiedades físicas del entorno y no por su significado. Este tipo de pruebas suelen consistir en la presentación de una serie de estímulos de determinada modalidad o categoría, podrían ser palabras, dibujos, fotografías, de rostros, en fin, para posteriormente volver a presentar dichos estímulos de forma muy breve o fragmentos de dichos estímulos y comprobar la mejora en la eficacia del sujeto en la detección de los ítems en esta segunda exposición. La tarea de Gollings es un test, ¿no? La tarea de Gollings es una de las pruebas paradigmáticas empleadas en la evaluación del priming. Es una de las pruebas más conocidas, es una de las pruebas distinguidas, es una de las pruebas características empleadas en la evaluación del priming. Esta tarea consiste en identificar objetos cotidianos que aparecen representados en figuras progresivamente menos degradadas. Claro, ¿no? Ahí está, miren. El conjunto número 1 está menos degradado. El conjunto número 2, el conjunto número 3, el conjunto número 4 y 5. Si ustedes se fijan, el conjunto 5 no tiene degradación. El conjunto 4 está un poquito degradado. El conjunto 3 está más degradado. El conjunto 2 está todavía más degradado. Y el conjunto 1 está recontra degradado, ¿no? Entonces, lo que hacen aquí es mostrarnos imágenes cada vez menos degradadas. Pasamos del conjunto 1 al conjunto 2, del conjunto 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5. Pasamos cada vez de imágenes menos de imágenes, digamos, que tienen un alto grado de degradación a imágenes que tienen un menor grado de degradación. Por eso dice así. Esta tarea consiste en identificar objetos cotidianos que aparecen representados en figuras progresivamente menos degradadas, hasta llegar a las que tienen menos degradación, que es la figura normal, digamos, ¿no? La primera figura que se muestra es la más incompleta, claro. Si el sujeto no es capaz de identificar el objeto, se presenta la siguiente y así sucesivamente hasta que logre identificarlo. Tras una tarea distractora, se vuelve a repetir la tarea. Esta vez el sujeto es capaz de identificar las figuras cuando son presentadas mucho más incompletas que en la primera serie. Además, esta mejora se aprecia incluso en pacientes amnésicos, quienes no recuerdan explícitamente haber realizado la primera fase de la prueba. Muy bien. Pregunta número 1. Este es el conocido test de Gollings. Ahí está. Pregunta número 1. Pregunta número 1. El autor del texto se centra en explicar, la respuesta está en la alternativa B de Barco, cómo se lleva a cabo el aprendizaje del priming perceptual. Cómo se lleva a cabo el aprendizaje denominado priming perceptual. La prueba de Gollings que ustedes ven ahí con el elefante y el paraguas es solamente un test para verificar que este aprendizaje se ha producido, ¿ya? Por eso la respuesta está en la alternativa B de Barco, B de Barco. ¿Cómo se lleva a cabo? El texto se centra en explicar cómo se lleva a cabo el aprendizaje del priming perceptual. Pregunta número 2. En el texto, el sentido del término paradigmático es... El sentido del término paradigmático es, bueno, vamos a ver eso por aquí. La tarea de Gollings es una de las pruebas paradigmáticas empleadas en la evaluación del priming. Es decir, es una de las tareas más conocidas en la evaluación del aprendizaje denominado priming. Es una de las pruebas destacadas, distinguidas. La respuesta, por lo tanto,
se encuentra en la alternativa A de amigo. En el texto, el sentido del término paradigmático es ejemplar, ejemplar. Muy bien. 2A de amigo. 3. Resulta compatible con el texto afirmar que el priming facilita la recuperación de información de la memoria. Así es. Facilita la recuperación de información de la memoria. Recuerden que se trata de un fenómeno mnémico. El priming mejora el rendimiento en una tarea, pues cuenta con experiencia previa de estímulos. 3. D de dedo, D de dedo. 4. De la figura del texto se puede inferir que la tarea de Gollings implica una reconstrucción visual de las imágenes, ¿verdad? Claro, yo voy reconstruyendo visualmente desde el conjunto 1, que son unas rayas, al conjunto 2, al conjunto 3, hasta llegar al conjunto 5. Estamos pasando a imágenes cada vez menos degradadas, por lo tanto, cada vez más claras. Por lo tanto, se está haciendo una reconstrucción visual de las imágenes. 4A de amigo. 5. Si la percepción del entorno y de los estímulos no lograra generar una huella anémica, es decir, si no generara una huella en la memoria de dicho entorno, recuerden que aquí hemos hecho un cambio, ¿no? La memoria, en la C debe decir, la memoria cobraría más importancia en el proceso cognitivo. Ese es el cambio que hicimos. Si la percepción del entorno y de los estímulos no lograra generar una huella anémica de dicho entorno, no podría llevarse a cabo el aprendizaje denominado priming, porque recuerden que este aprendizaje requiere de estímulos previos que han quedado marcados, grabados en nuestra memoria. 5, B de barco, B de barco. Esa es la respuesta a nuestra pregunta. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte inicial para poder explicar un poco de la teoría. Sin embargo, vamos a dar en este momento las claves que dejamos pendientes de la semana pasada. Por favor, a todos les pido que saquen ahora su separata número 14, la separata número 14, ya que la semana pasada dejamos pendientes algunas actividades. Por favor, todos saquen ahora su separata número 14. Aquí está la separata número 14, la estoy proyectando en este momento. Miren todos, separata número 14. Y aquí hemos dejado algunas actividades pendientes, ¿ya? ¿Qué actividades hemos dejado pendientes? Muy bien. En la semana 14, que es la semana pasada, vimos estas actividades las tenían que completar ustedes. Resolvimos juntos este texto que hablaba de Pedro Abelardo. Lo resolvimos juntos. Después de ese texto figuraba esto de aquí, en la sección B, el texto 1, que era el texto dialéctico, ¿no? También lo vimos en clase. Y después de eso, venía el texto 2, que dice así: ¿es dogmático favorecer la extensión del método científico a todos los campos del pensamiento y de la actividad consciente? Muy bien. Este texto no lo vimos en clase, tenías que resolverlo tú, así que presta atención porque te voy a dar las claves. En la pregunta número 1, la respuesta está en la alternativa C, ahí lo pueden ver en pantalla, 1C, 1C. 2A de amigo, 2A de amigo. 3B de barco, B de barco. En la pregunta número 4, la respuesta está en la C, 4C de casa, C de casa. Y en la pregunta 5, la respuesta está en la alternativa C, 5C de casa también. Muy bien. Luego, el siguiente texto. Cuando lo dejó todo para dedicarse a pintar, Paul Gauguin era un próspero burgués. Muy bien. Te doy las claves de este texto. 1, E de Elena.
Ahí lo tienen. E de Elena. 2, B de barco, B de barco. 3, C de casa, C de casa, ahí está. 3, C de casa. En la pregunta número 4, la respuesta está en la alternativa D de dedo, D de dedo, 4, D de dedo. 5, D de dedo, D de dedo. 6, B de barco, B de barco. Y 7, E de Elena, E de Elena. Muy bien. Ahí están entonces las claves que quedaron pendientes de la semana pasada. Muy bien. El resto sí lo vimos en clase, los textos en inglés también. Muy bien. Veamos entonces ahora en la semana número 15, brevemente, la parte teórica que nos han dedicado. En la semana número 15, en la sección A, vamos a encontrar las preguntas de sentido contextual. Veamos entonces de qué se trata esto. Los ejercicios de sentido contextual buscan establecer el significado de las palabras en función de la acepción precisa desarrollada en el contexto del enunciado. Ahí está. Lo que vemos entonces es que las palabras no solamente utilizan el significado que manda el diccionario, también en ocasiones se requiere de una cierta interpretación para saber cómo se está utilizando una determinada palabra, ¿ya? Y a eso se refieren estas dos primeras líneas que yo recomiendo resaltar. Podríamos resaltar estas dos primeras líneas que dicen: los ejercicios de sentido contextual buscan establecer, hasta ahí, ¿no? Buscan establecer el significado de las palabras en función de la acepción precisa desarrollada en el contexto del enunciado. O sea que a veces las palabras cobran una significación distinta a la que manda el diccionario. Esta significación depende del contexto en el que aparece la palabra. Veamos el ejemplo. En degustó un rico manjar, el sinónimo preciso de rico, claro, en este caso la palabra rico, rico significa delicioso, ¿no? Porque estamos hablando de un manjar. Pero en este otro contexto, mira, ese producto es rico en proteínas. Ese producto es rico en proteínas. Aquí, rico no significa delicioso, de ninguna manera, ¿no? Ese producto es rico, significa abundante en proteínas. Fíjense que en contextos distintos, la misma palabra puede significar cosas totalmente distintas. Una vez más, en el primer contexto dice lo siguiente: degustó un rico manjar. Pues bien, aquí la palabra rico significa delicioso. Un rico manjar, un delicioso manjar. ¿Cómo lo sabemos? Porque podemos sustituir una palabra por otra y el significado no cambia. Degustó un rico manjar, degustó un delicioso manjar. Pero en este otro contexto, ese producto es rico en proteínas. En ese caso, la palabra rico es sinónimo de abundante, ¿no? Claro, porque si digo, ese producto es rico en proteínas, ese producto es abundante en proteínas, tiene sentido, ¿no? No tiene sentido si yo dijera, ese producto es delicioso en proteínas. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Por lo tanto, en el primer contexto, rico significa delicioso y en el segundo contexto, rico significa abundante. La semántica contemporánea recomienda buscar el sentido de las palabras en el contexto del enunciado. Así, el adjetivo inexorable puede significar que no se puede evitar o que no se deja vencer con ruegos, y solo sabremos el sentido pertinente en el contexto del enunciado. A ver, miren, aquí lo que tenemos son dos significados diferentes del adjetivo inexorable. A ver, vamos a ver, lo voy a marcar con celeste. El adjetivo inexorable, ya, vamos a ver. Este es el adjetivo que yo quiero utilizar, ¿no? La palabra inexorable. Muy bien. El adjetivo inexorable puede significar que no se puede evitar, claro. Como por ejemplo cuando decimos, la muerte es inexorable.
es decir, es inevitable. Así es, esa sería una de las acepciones, uno de los significados de la palabra inexorable. Sin embargo, también es posible que la palabra inexorable signifique que no se deja vencer con ruegos. Ahí está. La palabra inexorable que he marcado por ahí puede significar lo que está en celeste, que no se puede evitar o que no se deja vencer con ruegos. Profesor, ¿y de dónde saca eso? Mira, aquí en el diccionario voy a buscar la palabra inexorable y vamos a ver que el diccionario nos arroja por lo menos dos significados, miren, por lo menos dos significados. El primero, ahí está, que no se puede evitar. Primera acepción, primer significado. Y el otro significado, que no se deja vencer con ruegos. En ese caso podría ser sinónimo de implacable, inflexible, inclemente, ¿no? Que no se deja vencer con ruegos. Lo que ocurre es que las palabras son polisémicas, jóvenes. Y como son polisémicas, tienen varios significados. ¿Cómo sé si estoy utilizando el significado número 1 o el significado número 2? Todo dependerá del contexto. A ver, empecemos. El rey Atilio actuó de forma inexorable ante sus enemigos. Al capturar el fortín y capturar 34 de sus enemigos, tuvo que ejecutarlos para así ir develando psicológicamente a sus enemigos en los otros 3 frentes de batalla. Como pueden ver, en este caso, la palabra inexorable se vincula con el significado que tenemos marcado con color verde, ¿no? Que no se deja vencer con ruegos. Aquí inexorable significa que no se deja vencer con ruegos, la acepción número 2. En cambio aquí miren, luego de 25 años, Luisa y Belmonte volvieron a encontrarse. Al fin allí repararon en que ese periodo de separación resultó ser en algo inexorable, pues sus cuerpos cambiaron, mas sus sentimientos permanecían inmutables. En este caso, la palabra inexorable significa inevitable, ¿no? Inevitable, que no se puede evitar. Luego de 25 años, Luisa y Belmonte volvieron a encontrarse. Al fin allí repararon en que ese periodo de separación resultó ser en algo inevitable, pues sus cuerpos cambiaron, mas sus sentimientos permanecían inmutables. Muy bien. Entonces, la palabra inexorable aquí significa que no se deja vencer con ruegos y por aquí significa que no se puede evitar. Y eso solo lo sabemos gracias al contexto. Oigan, chicos, acá hay unas actividades, miren. Unas actividades que tenemos que resolver. Es cosa resuelta, Carlota, quiero morir, dice, ¿no? Bueno, ya, muy bien. Ahí hay unas preguntas que tenemos que resolver. Tenemos en total 8 preguntas. Oigan, tienen que resolver estas actividades, ¿ya? La próxima semana yo les voy a dar las claves de esta actividad. Todas son preguntas de sentido contextual, ¿verdad? Ya está. Vamos a continuar con un texto más, ¿ya? Un texto más. A ver, vamos a pasar a este texto, el texto dialéctico. Texto número 2, dice, texto A, el Banco Mundial. Ahí está. Ahí está, tenemos en total 5 preguntas para ese texto. Así que, por favor, pasemos a responder estas preguntas. Estamos aquí en el texto 2, el texto dialéctico, que dice el Banco Mundial. Por favor, empiecen a resolver este texto y luego pasamos a explicarlo. Por favor, empiecen a resolver este texto. Tienen 8 minutos para este texto. Empiecen ahora. Muy bien, chicos. Ha sido tiempo suficiente para responder esa actividad. Miren, el día de hoy lo hemos dedicado al sentido contextual, ¿ya? Quedan pendientes entonces las siguientes. Tomen nota de esto, por favor. La próxima semana les voy a dar las claves de las 2 actividades que han quedado pendientes. ¿Qué cosa ha quedado pendiente? En primer lugar, las actividades de sentido contextual son estas de aquí que las estoy mostrando. Hay un pequeño texto ahí y se les pregunta por una cierta cantidad de palabras. La palabra participar, despojo, entre otras. Asimismo, también queda pendiente este texto que ustedes acaban de leer, el texto dialéctico.
¿Ya? Estas claves las voy a dar la próxima semana. Chicos, muchas gracias por su participación, muchas gracias por su presencia. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces, cuídense mucho y buenos días. Hasta la próxima. Chao, chao.